Existe una fecha específica en el calendario que hace que tu estómago se revuelva cada vez que el año da la vuelta. Tal vez sea el día de un accidente, el día de un funeral, el día en que descubriste una traición, o el momento exacto en que te diste cuenta de que habías fallado de forma irreversible. Tu cuerpo recuerda antes que tu mente. Las palmas de las manos sudan, el pecho se aprieta, y por una fracción de segundo eres transportado de vuelta a aquella habitación oscura, a aquel hospital o a aquella llamada telefónica que partió tu realidad en dos. La neurociencia llama a esto marcador somático. Es la cicatriz física que el trauma deja en tu sistema nervioso. ¿Y si te dijera que existe una salida? Imagina que coloco una caja negra frente a ti ahora mismo. En su centro existe un único botón rojo, iluminado, pulsante. La propuesta es simple e irreversible. Si presionas ese botón, la memoria de aquel día específico será completamente erradicada. No estoy hablando de terapia, de resignificación o de aceptación. Estoy hablando de una cirugía psíquica completa. Vas a despertar mañana y aquel peso en el pecho habrá desaparecido. La voz de aquella persona que te humilló será silenciada. La imagen del accidente será borrada como un archivo corrupto. Sentirás una ligereza que no sientes hace años. La ansiedad crónica que te impide dormir se evaporará. Serás finalmente libre. Pero existe un precio. Siempre existe. La memoria no funciona en aislamiento. Para arrancar la raíz de ese trauma, el algoritmo de ese botón necesita llevarse todo el contexto temporal donde está insertado. El precio para borrar aquel día terrible es perder todas las memorias del año en que ocurrió. Todo. Los 12 meses enteros. Pierdes el peor día, pero también pierdes el día en que conociste a alguien importante ese año. Pierdes las risas, el aprendizaje, los viajes, las películas que viste, las canciones que descubriste y las pequeñas victorias que conquistaste mientras intentabas sobrevivir al dolor. Un año de tu vida se convierte en humo. La pregunta es, ¿presionas el botón? No respondas rápido. La mayoría de las personas, cerca del 90%, dice que sí en los primeros segundos. El instinto humano es huir del dolor. Estamos programados biológicamente para la evasión. Si ponemos la mano en el fuego, la quitamos. Si una memoria quema, queremos borrarla. Es el principio del placer inmediato. Pero estoy aquí para decirte que si presionarías ese botón sin dudar, estás cometiendo el mayor error estratégico de tu existencia. Y si formas parte de la minoría minúscula que sintió repulsión por la idea, entiendes algo sobre la naturaleza humana que la mayoría ignora. El dolor no es un error del sistema. El dolor es el sistema. Llamemos a quien elige el olvido el turista de la existencia. Esta persona quiere vivir solo en los picos de dopamina. Ve la vida como un feed de red social donde solo las fotos bonitas deben permanecer y todo lo feo o doloroso debe ser eliminado. Suena atractivo, ¿verdad? Una vida sin cicatrices. El problema es que una vida sin cicatrices es una vida sin defensa. Imagina que el evento traumático que quieres borrar fue una traición devastadora en una relación abusiva. Sufriste, lloraste, perdiste el piso. Pero en los meses siguientes, aquel dolor te enseñó a identificar patrones de manipulación. Aprendiste a imponer límites. Aprendiste a leer el lenguaje corporal de la mentira. Desarrollaste una armadura. Ahora imagina que presionas el botón. La traición desaparece. El dolor desaparece. Pero el aprendizaje también desaparece. Vuelves a ser la persona ingenua de antes. ¿Y qué le pasa a quien no tiene memoria del peligro? Cae en él de nuevo. La persona que borra el trauma está condenada a repetirlo. Es el ciclo del eterno retorno. Vas a encontrar otra pareja abusiva. Vas a sufrir la misma traición. Vas a sentir el mismo dolor. Y vas a querer borrarlo de nuevo. Te conviertes en una rata de laboratorio corriendo en una rueda, pensando que avanzas, pero atrapada en un loop de ignorancia. El cerebro humano funciona a través de conexiones asociativas. Lo que llamas yo es, en realidad, un tapiz complejo de memorias. Cuando arrancas un año entero de ese tapiz, creas una disonancia cognitiva.
Imagina que en aquel año horrible, justamente por estar sufriendo, te volviste más empático con el dolor ajeno. Ayudaste a un amigo que estaba pasando por algo parecido. Leíste libros que nunca habrías leído si estuvieras feliz. Escuchaste música que tocó tu alma de una manera diferente porque estabas roto. Esa versión de ti, más profunda, más resiliente, dejaría de existir. Al presionar el botón, retrocedes. Vuelves a ser una versión anterior de ti mismo, menos adaptada. Es como desinstalar una actualización de software crítica que corregía fallas de seguridad. Quedas vulnerable a virus antiguos, pero existe un grupo, aquel pequeño porcentaje que mencioné al inicio, que mira la oferta del olvido con desdén. Estas personas no son masoquistas. Lloran, sienten el apretón en el pecho, tienen pesadillas, pero entienden el concepto de antifragilidad. Nassim Taleb describe lo antifrágil como aquello que mejora con el caos, que se fortalece con el impacto. El hueso calcifica más fuerte donde se rompió. El músculo crece solo cuando las fibras son rotas por el esfuerzo. La mente humana sigue la misma ley. Si decides mantener la memoria del peor día de tu vida, estás haciendo una declaración de poder. Estás diciendo, esto pasó, casi me destruyó, pero soy más grande que esto. Integras la sombra. Carl Jung decía que el árbol no puede alcanzar el cielo si sus raíces no alcanzan el infierno. El año que quieres borrar fue el año en que tus raíces crecieron. Fue el año en que descubriste quién realmente estaba de tu lado. Fue el año en que descubriste que podías sobrevivir a lo insoportable. Piensa en la persona que más admiras. Puede ser una figura histórica, un familiar, un mentor. Ahora, quítale a esa persona todos los momentos de sufrimiento, todas las derrotas, todas las pérdidas. ¿Qué queda? Alguien superficial. El carisma, la sabiduría y la fuerza magnética que admiras en esa persona fueron forjados en el fuego de las experiencias que ella, probablemente, habría preferido evitar en el momento, pero que jamás borraría hoy. Existe también un aspecto de ingeniería social peligroso aquí. Una población que borra sus memorias malas es una población fácilmente manipulable. Si no recuerdas los errores del pasado, crees en cualquier promesa de futuro. Si no recuerdas el dolor de la guerra, apoyas el próximo conflicto. La memoria del dolor es el sistema inmunológico de la sociedad y del individuo. Borrarla es inducir un SIDA psíquico. Pierdes la capacidad de combatir las mentiras. Seamos brutalmente honestos. La tentación es real, porque la memoria no es un archivo estático, está viva. Cada vez que recuerdas el trauma, lo recreas. Existe el trastorno de estrés postraumático, donde la memoria no es pasado, es un presente eterno. En estos casos clínicos, el olvido sería una bendición médica. Pero no estoy hablando de patología. Estoy hablando de la condición humana común, de aquella vergüenza que te impide dormir, de aquel rechazo que te hace dudar de tu valor. Si borras el año en que te despidieron, borras el coraje que tuviste para cambiar de carrera. Si borras el año en que te enfermaste, borras la gratitud que sientes hoy por simplemente respirar sin dolor. El contraste es necesario. La luz solo tiene significado porque conocemos la oscuridad. Sin el invierno, la primavera es solo un cambio de temperatura, no un renacimiento. Eres la suma de tus desastres, tanto como eres la suma de tus victorias. Si retiras las piezas negras del tablero de ajedrez, el juego pierde sentido. Voy a contarte qué pasa con quien rechaza el botón. Con quien dice no, me quedo con el dolor. Esta persona desarrolla lo que la psicología llama crecimiento postraumático. Es una reconfiguración completa de la jerarquía de valores. Cosas triviales que estresan a las personas normales, el tráfico, el chisme, la opinión ajena, dejan de afectar a quien ya vio el abismo de cerca. Te vuelves blindado contra la mediocridad. Desarrollas una urgencia de vivir que el turista de la existencia jamás comprenderá. Él vive como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tú vives como quien sabe que el mundo puede derrumbarse cualquier martes. El botón rojo sigue frente a ti. Brilla, invitador. Promete el silencio. Promete que vas a volver a ser aquella persona ligera, inocente y despreocupada que eras antes de que todo pasara. Es seductor. ¿Quién no quiere ser inocente de nuevo? Pero la inocencia es solo una palabra bonita para la falta de experiencia.
Y la experiencia es la única moneda con valor real en el mercado de la vida. Si lo presionas, pierdes el dolor, pero te pierdes a ti mismo. Te conviertes en un extraño en tu propia historia, con un capítulo arrancado, intentando entender por qué te sientes incompleto. Vas a mirar fotos de aquel año borrado y ver un rostro que sonríe, pero no vas a recordar el motivo de la sonrisa, ni el sabor de la comida, ni el olor del lugar. Serás un fantasma en tu propia cronología. La elección final es tuya. ¿Prefieres ser feliz y vacío o cicatrizado y real? ¿Prefieres la amnesia cómoda o la verdad brutal? La mayoría va a presionar. La mayoría va a elegir el sueño. Pero si elegiste mantener tus memorias, por más terribles que sean, acabas de pasar la prueba más difícil de todas. Elegiste la realidad. Y eso es lo que separa a los niños de los adultos y a las presas de los depredadores. Tu dolor es tu mayor activo. No lo desperdicies. Úsalo como combustible. Úsalo como mapa. Úsalo para garantizar que cuando la vida intente derribarte de nuevo, y lo hará, no te agarren desprevenido. Porque recuerdas, sabes y sobreviviste. Guarda tu peor día. Es la prueba de que eres indestructible. Nos vemos en el próximo análisis.